El 2024 pasará a la historia como el año en donde se dio la primera emisión del Premio de Literatura Internacional Literal Latin American Voices. Nos da muchísimo gusto recibir en este espacio, en Hablemos Escritoras, a la ganadora de este primer premio, Claudia Morales. Claudia Morales es antropóloga médica. Nació en México, en la ciudad de Cintalapa, Chiapas, en 1988. Es escritora, investigadora y docente. La felicitamos a ella y felicitamos a Rosemary Salum por esta gran empresa que tanto nos hacía falta, este premio literal. Yo soy Adriana Pacheco y estoy feliz de poder conversar el día de hoy con Claudia Morales. Bienvenidos. Sí, antes que todo yo quiero decir que yo quiero profundamente a Rosemary Salud, la editora de Literal. Admiro muchísimo su proyecto desde siempre. Cuando yo envié mi libro a este concurso, yo sabía que iba a estar en buenas manos, justo por la trayectoria de Literal. Y cuando recibí la noticia fue una gran alegría, más allá del reconocimiento. También fue por la conexión de conocer a otros autores, de establecer un diálogo. Curiosamente, este anuncio llegó o coincidió con que yo misma me sentía como una mujer migrante y académica en Estados Unidos, bastante intranquila, y me ayudó a conectarme con autores que ahora considero amigos. Y creo que lo que Rose ha hecho es muy especial y no es un trabajo fácil, así que me siento muy orgullosa de recibir este premio, además con un libro de cuentos, y me siento como en mucha confianza, muy honrada de que la Candona Spit haya encontrado que llegue a los lectores de la mano de un proyecto como lo es Literal. Una de las cosas que suceden en el campo literario, en el campo crítico, en el campo universitario, es que ahora estamos en diálogo con otras áreas, con otros aspectos, con otros análisis y visiones, cuando vemos un solo problema. La formación de estudiantes es increíble cómo después con doctorados, con maestrías, con doctorados, llegan a especialidades que terminan siendo un diálogo, creando un diálogo con la literatura. Y así pasa con la antropología, con la etnografía, con la literatura está viendo al sujeto social, ¿no? Y hoy me parece que es un día verdaderamente espléndido para Hablemos Escritoras porque estamos recibiendo a una antropóloga médica. Ahorita nos va a contar sobre lo que hace, sobre lo que estudió, pero creo que de verdad hoy vamos a aprender muchísimo de Claudia Morales. Muchísimas gracias, Claudia, por aceptar estar con Hablemos Muchísimas Escritoras. gracias. Es todo un honor estar aquí porque además yo soy una ávida escucha de su podcast. Muchas gracias, eso en nombre de todo el equipo, maravilloso. Cuéntanos un poco, bueno, antes tengo que decir, Claudia y yo somos paisanas. ¿Tú también estás en Estados Unidos, Claudia, o en dónde vives? Vivo en California, sí estoy en Estados Vives Unidos. en California. Yo estoy en Texas, pero las dos nacimos en México, entonces, bueno, oirán en nuestros españoles, ¿verdad? Que somos compatriotas, maravilloso. ¿Cuánto tiempo tienes ya en California? En California tengo 3 años, pero en Estados Unidos tengo un total de más o menos 7 años, que es Wow. mi doctorado y los últimos 3 años que he estado trabajando como profesor. ¿En qué hiciste el doctorado? El doctorado lo hice en antropología, pero me especialicé en antropología médica, que es una rama de la antropología en específico. Y sí, eso. ¿Cómo la definirías? ¿Cómo definirías qué es la antropología médica? ¿Qué estudian de manera específica? La antropología médica es una subdisciplina de la antropología que es bastante flexible. Ujú. Entonces, en su flexibilidad hay la gran ventaja de que existen antropólogos médicos que estudian los diferentes sistemas de salud en diferentes culturas. Y el área de la antropología médica que a mí me interesa es justo la que está, yo creo, muy conectada a la literatura, el sentido de que estudia la relación entre el lenguaje y los sistemas de sanación, qué es la enfermedad, qué es la salud, qué es el sufrimiento, cómo se entiende el sufrimiento, Mm. y yo lo conecto profundamente con la literatura. Y bueno, obviamente no solo yo, porque yo creo que existe una relación muy natural entre el área más teórica de la antropología, también el área práctica, pero la teoría antropológica muy cercana a la teoría literaria. Qué interesante, nunca lo hubiera pensado así. O sea, piensa uno en la antropología y la sociología, que ahora con los estudios culturales, ¿no?
entraron tanto en diálogo con la literatura, se leen los textos ahora con otros ojos, después del cambio con los estudios culturales que antes hacíamos pues nada más la lectura crítica, la crítica literaria, ¿no? Eso es muy diferente. Pero además tú entraste ya en otro campo, que es el campo de la ficción. ¿Cómo fue volverte? Primero está uno con este rigor de hacer investigación y de repente dices, bueno, quiero pasar a la ficción. Esa es una pregunta muy interesante porque de hecho yo llegué a la investigación y a la antropología desde la literatura. Mm, Yo me considero y me veo a mí misma como una cuentacuentos, una contadora de historias. Y lo demás, la antropología vino como resultado de una búsqueda que al inicio era un poco sin rumbo, pero yo tenía el interés de entender el oficio literario. Y pienso mucho en una entrevista de la cantante Concha Huica, y ella le preguntaron que si le hubiera gustado estudiar música. mm, Y ella dijo que a ella le hubiera gustado estudiar arquitectura mm. para poder entender el sonido a lo largo del tiempo. Y yo Oh, creo que eso me ocurrió a mí con la antropología. Yo empecé la antropología porque quería entender el oficio de la escritura y también entender como desde otros ángulos la literatura. Y digamos que comencé en mi licenciatura es en literatura y luego hice antropología como parte de esta búsqueda, que al inicio era un poco sin rumbo, mm. pero después me agradecía haber seguido su intuición. Qué increíble. Estudiaste primero en México, ¿verdad? Sí, En- estudié literatura. Estudiaste en la UNAM. Sí, Maravillosa universidad, ¿no? sí, todo un privilegio. Claro, claro. Tenemos voces buenísimas en el podcast que son egresadas de la UNAM y que son catedráticas en la UNAM, como Rosa Beltrán. O sea, hay muchísimas que podríamos nombrar ahorita, ¿no? Qué maravilla. Ahora, una vez que estás metida en esta cuestión antropológica, me imagino que tú también empiezas a explorar y a ver el individuo y los temas con otros ojos, ¿no? O sea, por ejemplo, temas como la migración o como ahorita estoy leyendo acá, tienes espiritual afroindígena, que me parece muy interesante, ¿no? Obviamente temas como la violencia, que ahorita hablaremos más a profundidad adelante, ¿no? Y la cuestión de cuerpo también, ¿no? Si es una antropología médica, pues el cuerpo para ti debe ser muy importante, ¿no? La corporalidad, lo sensorial, lo sensitivo, ¿no? Totalmente. Yo creo que algo que existe, bueno, algo que yo pienso que la literatura también influye en mi trabajo antropológico es que yo creo que yo intento caminar el mundo desde la poesía. Aunque yo no escribo poesía, de hecho nunca he podido escribir un solo verso, soy una ávida lectora de poesía porque me gusta la arqueología lectora. Me encanta estar en la pausa que te permite la poesía y como averiguar la historia detrás de la historia, que está detrás de los símbolos. Tengo un interés muy profundo por el lenguaje y creo que la poesía es eso. Y intento que mi trabajo antropológico, de hecho, a veces me han preguntado sobre mitología y en mi trabajo académico a veces me cuesta un poco definir, ser en total honestidad, yo intento que caminar el mundo desde la poesía, aún como académica, aún como escritora de prosa, para mí justo esa conexión entre el cuerpo y la palabra se encuentra en una forma de ser, de estar en el mundo, que yo creo que es muy natural a la poesía. Qué belleza. Me encanta lo que dices, caminar el mundo desde la poesía, preciosísimo. Me gusta esto que dices, estar en la pausa que te da la poesía. Exactamente, eso es lo que hace la poesía. Y aunque tengas prisa, tienes que hacer esa pausa, ¿no? En la lectura y después en la reflexión una vez que ya ha leído uno un poema, ¿no? Y desde el punto de vista de investigación científico, ¿qué temas más o menos has explorado ya en tu formación como antropóloga? En específico, yo tengo, yo creo que unos 10 años trabajando con el tema de la migración, Mm, en específico los migrantes que han sufrido amputaciones por el tren La Bestia, y también trabajo con el tema de la oralidad, eh, y esos son como que mis áreas de estudio. Yo llamaría también eh, áreas orgánicas que también son parte esencial de mi vida y como de mi ser. claro, claro. Qué increíble esto, de verdad, tu investigación. Y ahorita vamos a ver uno de tus libros que me parece tan relevante. Yo nací en Puebla, vivo en Austin, pero nací en Puebla. Y Puebla es uno de los estados que atraviesa la Bestia. La Bestia, para quienes están escuchando, es un tren que parte de la frontera sur de México
y atraviesa todo el país hasta la zona fronteriza. Y ahorita tú, que eres más especialista que yo, por supuesto, en este tema, nos explicarás. Pero la bestia trae a muchos de esos inmigrantes que de manera ilegal están tratando de atravesar el país, pero también están tratando de salvarse de una violencia, y la bestia es eso, es una bestia que los arrolla, ¿no? ¿Cómo es que llegas a este tema? ¿Cómo es que decides tomar pues este personaje? Es un personaje realmente, ¿no? Este tren. Totalmente. Y creo que compartimos una misma experiencia. Creo que si yo pudiera pensar en uno de los primeros misterios de mi vida, fue el tren que cruzaba justo detrás de la casa de mi abuela en la costa de Chiapas. Y yo recuerdo preguntarme, pues, ¿a dónde va? ¿De dónde viene? Y pronto el tren comenzó a cruzar con personas. Ah, Mm, Así que yo llegué a trabajar en ese tema de una forma quizá orgánica. Nunca me propuse como buscar este tema. Fue más bien como el deseo de entender desde la complejidad y no desde como una compasión que yo a veces veía performativa. mm, Y eso me llevó a este acompañamiento. Primero desde el activismo, luego en la academia y pues he estado pues en este tema por los últimos 10 claro. años. Y eso. 10 años, wow, wow. Platícanos, ya que estamos hablando de la bestia, platícanos de los sobrevivientes del tren y de qué manera esto se va articulando, cómo fue tu investigación, ¿no? Cómo relacionas estos dos temas, que me parece muy brillante la manera en que estás relacionando términos como migración y discapacidad. Sí, y también debo decir que la migración es un tema muy íntimo para mí por pues mi historia familiar. Y recuerdo que un día estaba desayunando con uno de mis primos que retornó a México después de haber migrado a Estados Unidos y noté que en una de sus manos le faltaba un dedo y le Mm, pregunté y él me contó la historia de cómo lo perdió en un accidente de trabajo en Ohio cultivando cebollas. mm, Y en ese momento yo me acuerdo que pensé en esa ausencia y cómo cómo la migración y la violencia transfronteriza deja marcas en los cuerpos de los migrantes y cómo nuestros cuerpos heridos hablan de una historia que demanda ser contada. Y creo que así comencé también justo por mi propia historia familiar. Yo creo que más que a trabajar con el tema, acompañar, me volví una escucha de los que ellos se llaman a sí mismos sobrevivientes del tren. mm, Hice trabajo en los hospitales donde se recuperan en México wow. y ha sido como una enseñanza, porque creo que cuando comencé a trabajar con este tema, trabajé desde los principios del trabajo colaborativo y siempre se intenta que sea de beneficio mutuo. Entonces yo me preguntaba, ¿qué les puedo contribuir? Y yo pensé, ok, como yo soy escritora, les voy a contribuir con un workshop de literatura y de testimonio para que podamos trabajar con sus historias, las historias que ellos deseen. Y quizá una de las grandes lecciones fue lo que yo aprendí trabajando con ellos, fue que yo no tenía nada que enseñar, solo tenía que aprender a oír. Y al estar en sus reuniones, donde ellos se reunían para conversar desde el activismo, desde sus organizaciones activistas, Mm, era la forma en la cual compartían las historias de los accidentes. Y la forma en la que compartían sus historias de dolor venía desde algo que, una forma en la que se cuentan las historias orales en Centroamérica, mm, y yo me di cuenta que las conocía, porque yo también pertenezco a esas comunidades. claro. Pude entender que detrás de esta forma de hablar del dolor existía conocimientos ancestrales y formas de hablar y procesar el dolor de forma común. Y esa, digamos, que fue como la gran lección que aprendí en ese trabajo antropológico, que terminó siendo profundamente literario, en un entendimiento no más expansivo de la literatura, sino que también, digamos que mi formación literaria me permitió entender sus historias, no desde la exotización del sufrimiento Sí. o desde compensar en personas que sufrieron gran violencia en sus propios cuerpos, en sus propias vidas, desde una compasión que muchas veces puede ser performativa. Aprendí a oír y aprendí a entender
las complejidades desde sus propias voces, como escucha antes que como nada más, solo una escucha. Claro. Pues la verdad es que es muy, muy impresionante lo que estás diciendo y el hecho de entrar en su mundo y escucharlo, pues habla de una gran humildad, ¿no? Porque también es eso algo importante, saber escuchar al otro sin prejuicio y sin ningún bias que nos vaya. Sin embargo, todos tenemos algo, por supuesto, somos humanos, ¿no? Pero el respeto a escuchar la historia del otro es muy importante antes de tratar de hablar por el otro, ¿no? Definitivamente no hacerlo, ¿no? Y bueno, pues hay muchísimas cosas buenas en tu trayectoria. Para ser una académica tan seria en lo que haces, eres una muy buena escritora en ficción y en cuento. Imagínense nada más, recibió el Premio Nacional de Novela Corta Rosario Castellanos en el 2015 por tu libro No habrá retorno, que es una novela, me parece muy bueno el que gane uno, bueno, con este es tu primer libro, me imagino, por lo que estoy viendo, ¿verdad? No, antes tienes Hospitalidad, que ese es de cuento, ¿verdad? La suerte maravillosa que Rosemary Salum, pues ella fue la que nos presentó por vía mail, maravilloso. Pues estás ganando, tú ganas ahora el primer premio de literatura internacional, Literal Latin American Voices, por tu libro, a ver, dame el título, es ¿cómo lo vas a pronunciar? ¿La Candón Speed? La Cantona La Speed. Candona, así como si fuera. Ajá. Pues muchísimas felicidades. Es el primer premio, la primera emisión de este premio. Así que vas a hacer historia por ahí y yo le auguro muy larga vida a este premio. Cuéntanos, antes que nada de hablar del premio, platícanos un poco cómo es el iniciar este proceso pues, de escritura y de brincar de un campo al otro, pero ya de una manera para ser publicada. Pues para mí, en realidad, ambas cosas están como profundamente interconectadas. La prosa me fascina porque rumia, busca la historia detrás de la historia. Y para mí siempre ha sido muy natural pensar tanto lo que hago desde la academia como lo que hago en la literatura. Y creo que para mí, bueno, como yo lo pienso o lo siento, es que, y esto quizá tiene que ver o lo conecto al lugar donde soy, que algunos estudiosos de la centroamericanidad lo llaman el pensamiento ismeño, considerando Chiapas dentro de la centroamericanidad desde la geografía, comenzaría en el Istmo de Tehuantepec. Y yo ahí es donde hablo de ontología indígena centroamericana y voy a explicar brevemente a lo que me refiero. Mm, Y me refiero como un sistema como de saberes y entendimientos del cuerpo, formas de oír y de conocer, de contar historias que son como la consecuencia o resultado como de la pluralidad de naciones africanas y naciones zapotecas, man, que coexisten en esta parte sísmica de Oaxaca y la costa de Chiapas. Y creo que esos entendimientos del mundo, pues me enseñaron siempre a pensar la vida desde la contemplación de los ciclos, la interpretación de los sueños, siempre pensando entre lo humano y lo no humano. Y creo que la oralidad fue mi primera forma de literatura. Y la oralidad siempre está analizando el pasado y el presente al mismo tiempo. Y para mí siempre fue muy natural pensar de esa manera y sentir y escribir literatura desde ese posicionamiento, supongo. Entonces, de ahí nace o ha nacido siempre mi amor y mi amor por el cuento. El cuento es un género al que le tengo profundo respeto wow, y quizá por la oralidad, porque mi primera formación literaria fueron los cuentos tradicionales. claro. Eh, entonces, sin embargo, para pasar de allí a, digamos, la generación de un libro, creo que eso tiene mucho que ver, en especial La Candona Speak, que es mi segundo libro de cuentos, es un libro del que estoy profundamente orgullosa. Yo creo que es porque ahora doy clases de escritura creativa. Mm, Y al dar clases de escritura creativa, y sobre todo trabajar con gente joven, estoy constantemente repitiéndole a los lectores, a los escritores jóvenes, que piensen en el lector. mm, Y siempre les digo, estás olvidándote del lector. Y La Candón Speed llegó a mí de una manera diferente a mis otros cuentos, porque es un libro en el cual siempre tuve muy presente al lector. Y no es que antes no lo tuviera, pero yo creo que de tanto repetir el mismo consejo, claro. de pronto yo a mí misma me dije,
espera, la pausa, piensa en el lector. ¿Y cómo veías a tu lector? ¿Cuál era ese lector que estabas imaginando? Yo creo que era un lector al que eh, mis mentores de escritura siempre me decían, tu lector es la persona más inteligente que hay en el mundo. Y yo me aproximo al lector con profundo respeto y pensaba que al escribir este texto quería un lector que se sintiera retado desde la experiencia del lenguaje. En el lenguaje intenté eh, tener una apuesta en específico en el primer cuento, que fuera una voz plural, que hablara desde una voz femenina plural. Y hubo mucho trabajo detrás de específicamente del primer cuento. Y también quería que se sintieran reconfortados. Ujú. La Candona Speed fue un libro breve, son 7 cuentos, detrás del cual hubo mucho crecimiento, creo yo. Lo escribí después de haber escrito 2 novelas, y yo creo que tuve que haber escrito esas 2 novelas para entrar en la precisión que exige el cuento. Y quise que se sintieran las historias, los personajes, son personajes que comparten experiencias de migración, retos, exploración de la identidad, pero quería que existiera quizá eso mismo que yo encontré en las historias orales de los sobrevivientes del tren, que era un confort en la palabra. A pesar de estar hablando de temas difíciles, a pesar de estar hablando de temas eh, de violencia estructural, yo quería que se sintieran reconfortados en las palabras. Que fue exactamente lo que yo aprendí trabajando con los trenes. Sí. Era la palabra como este mecanismo de comunalidad. Yo quería que se sintieran, que existiera ese efecto en los cuentos. Cuentos que a pesar de que hablan de temas difíciles, pudieran tener ese momento de prender la luz cuando estás en un cuarto oscuro y tienes un poco de miedo. Esa era la sensación Claro. que yo quería que el lector sintiera. Bellísimo, bellísimo. ¿Nos quieres leer fragmentos de alguno de estos cuentos? Claro, estaba pensando en qué leer. Justo voy a leer un cuento que aunque todos los demás cuentos fueron, algunos cuentos fueron una búsqueda que me tardó muchísimo tiempo encontrar. Este fue el último cuento que escribí, aunque es el segundo en la colección, y es un cuento que llegó a mí casi completo. Con algunos otros cuentos pasé hasta años buscando el acceso. Nómada, la isla en la distancia, es un cuento un poco diferente al resto de la colección y por eso lo voy a leer porque es como la Sí. excepción. Es un cuento un poco Mm. distinto y llegó a mí casi completo. Llegó a mí como escrito por algo más fuera de mí y yo supe desde, vivo en la Bahía de San Francisco, hay una gran comunidad filipina y ahí es donde yo conocí al personaje de Sony, eh, el personaje ese. Entonces voy a comenzar, voy a leer los primeros párrafos. Nómada, la isla en la distancia. Los cruceros siempre me parecieron una muy mala idea, hasta que se volvieron mi única solución. La única isla donde me llaman y respondo únicamente a Sony Aquino, mi nombre de verdad, el único. Además, aquí tuve mi primera habitación privada. Me dieron un camarote individual porque soy Sony, la estrella de la noche. Incluso tengo una pantalla falsa que refleja el exterior, el mar extenso, brioso y profundo, muy diferente al agua tranquila de la bahía insegura donde embarqué. Me atrevería a afirmar que soy la reina filipina de la estrella del Atlántico, tan relevante como el archipiélago que me vio nacer. Soy la única de mi nación que no trabaja en la limpieza, sino en el estrellato, bailando bajo las luces azules y violetas que acarician mis gesticulantes caderas, mientras yo canto una canción de Frank Sinatra. Fly me to the moon, alargando la O, haciéndola vibrar en el paladar para soltarla en la siguiente línea. Let me play among the stars, acariciando la R, aterciopelándola para la entrada de Philip, mi querido Philip, que descanse en paz.
Es un cuento bellísimo. El libro en general, me imagino que además haber sido un reto, no nada más estilístico, sino también de los temas, como bien lo acabas de decir. Yo veo por qué ganaste el premio, eso me parece que es tan fuerte. Y además esta idea de las voces femeninas fuertes y marginalizadas, de alguna manera, pues nos representa tanto en la migración, ¿no? Estos entrecruces y demás. Cuéntanos un poco también acerca de tu visión sobre lo afromexicano y lo afroindígena, porque para muchos de los que nos escuchan no saben que hay una gran comunidad afromexicana en México y mucha gente como que pensaría en otros países cuando piensa en las comunidades afro, pero no es así, ¿no? Totalmente. Mi mamá específicamente es de una comunidad afromexicana en Chiapas. Y para mí, y lo primero que quiero decir es que centrar este libro en particular desde lo que yo hago como afroindígena o afromexicano, primero, sí es una decisión política, pero también creo que es algo que me gustaría mucho aclarar, es que yo que intento nombrarlo desde lo sagrado, porque la identidad puede ser muy tramposa y las trampas de la autenticidad pueden volverse sofocantes. Y yo también creo que hay peligros en la exotización de las alteridades. En un tiempo donde todo se vuelve un producto, la identidad también se vuelve entre nuestras producciones mercantiles, capitales sociales. Así que para mí es un tema sagrado porque habla de mi familia, habla de los saberes, efectos más íntimos y lo trabajo desde ahí. Y a mí me parece importante porque para mí era parte de escribir desde la honestidad. Es mi yo más honesto, y así como decir en otro autor que es la influencia griega es muy presente en su obra, para mí creo que es honesto decir que la oralidad zapoteca, la oralidad mam, fue mi primera literatura, y también los entendimientos del cuerpo y la conexión que existe con la palabra es parte de mi entendimiento de el mundo. Así que más allá de como que yo intentaba representarlo a través de mis personajes, más bien fue la única forma de escribir desde la honestidad y desde lo sagrado, porque las historias orales para mí eran mi más esencial literatura, y para convertirme en el tipo de escritora, la escritora que yo quería ser, tenía que centrar esta espiritualidad y dejar de ignorarla o dejar de esconderla, porque era mi única forma de escribir desde lo sagrado. Y hablo, quizá suena un poco raro lo de lo sagrado, pero lo que me refiero con lo sagrado es, para mí la escritura es un acto que existe en lo sagrado, en lo místico. Y no sé muy bien cómo explicarlo ahora mismo, pero para mí hablar de espiritualidad afroindígena era hablar con total honestidad sobre cuál es el origen o la influencia más profunda de mi trabajo, y si es, digamos, algo político, pero para mí también es importante hablar de lo tramposas que pueden ser la identidad en un tiempo donde todo se vuelve un producto. Qué atinado lo que dices, ¿sí? Todo es un producto, ¿no? Armado y hecho, encasillado, con muchos labels, ¿no? Con muchas etiquetas. Y sí, me gusta esta idea de la trampa de la identidad, sí, quiénes somos, de dónde venimos, cuál es el origen, sobre todo si se parte desde una honestidad, pues muchas cosas incluso del discurso colectivo se caen, ¿no? Eso me parece muy interesante. Claudia, tú tienes una voz muy interesante, muy distinta. Estuve revisando tus trabajos en revistas y estas son como tres distintas Claudias, ¿no? La que está metida en esta cuestión antropológica, la que está escribiendo cuento y novela, ¿no? Y está ficcionalizando este mundo que mucho debe de venir también de tus aprendizajes de la antropología, por supuesto. Pero hay otra Claudia que quiere hablarle a un lector común, ¿no? Y ese es el medio para escribir en revistas como por ejemplo LALT, Latin American Literature Today, que es una revista nosotros tenemos un acuerdo con ellos, no se pierdan nuestra columna, cada número sale una entrevista reducida, resumida en esta gran plataforma que es LALT, como la conocemos cariñosamente. Pero hay una revista además que me llama mucho la atención donde has escrito, que es Rio Grande Review, que es una revista que convoca también a la comunidad chicana, hispana, latinex, latina de Estados Unidos. Es un punto de encuentro muy interesante. Platícanos de este aspecto tuyo como colaboradora de revistas. En esto creo que yo le doy todo el crédito a mi traductora, que es Amanda Liederman, en especial en digamos que mis intervenciones o mis contribuciones en inglés. Eh, y es porque ella me ha ayudado muchísimo. Yo la nombro porque para mí todo escritor es parte de una comunidad, y a veces pensamos, o yo incluso he pensado, el autor es
ajeno y es un talento que existe alienado de la sociedad y yo creo que más bien los escritores somos entes colectivos y necesitamos tanto de la colaboración de otros, y creo que plataformas como este podcast o plataformas como Latin American Literature Today, Rio Grande Reviews, son plataformas que forman parte de esta colectividad y yo cuando contribuí en español era también mi deseo de buscar comunidad. Y tal vez es algo que también tú has experimentado, pero al ser una persona migrante, incluso con todos los privilegios que yo puedo tener, al ser Claro. pues una migrante privilegiada, en el sentido de que pues trabajo aquí, doy clase, es aislante. Y creo que mi interés ha sido siempre pues, buscar comunidad y hacerla. Contribuciones en inglés, ahí le doy todo el crédito a mi traductora, Ana Lieberman. Ella es la fuerza Claro, detrás de esas bellísimo. publicaciones. Pues muchísimas felicidades, Claudia. Tienes una carrera muy, pero muy rica y estás aportando muchísimo a la conversación. Gracias por hacer este trabajo, por acercarte a la gente, a las fuentes mismas para hablar con ellos. Y muchísimas felicidades por este premio. Felicidades a Literal y a Rosemary y todo su equipo por este premio tan bonito que nos hacía falta, fíjate, nos hacía falta en Estados Unidos un premiecito así, que se va a convertir en un premisote, porque así empiezan las cosas chiquitas para después hacerse grande, sobre todo con una empresa como lo que es Literal, que ya tiene, pues está cumpliendo sus 20 años, una de las más antiguas en Estados Unidos en esta zona, con una editora de origen mexicano. Mil felicidades, Claudia, muchísimas gracias por haberte acercado a Hablemos Escritoras y haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias, todo un honor. Pues así termina esta conversación con Claudia Morales. Una delicia verdaderamente haber conversado con alguien que dice que camina el mundo desde la poesía. Qué sensibilidad y qué profundidad y qué seriedad en su trabajo, tanto como investigadora, como cuentista y novelista. Yo soy Adriana Pacheco y le doy las gracias una vez más a todos los que nos siguen cada semana en esta aventura enorme de hablar de las escritoras contemporáneas y de todos los tiempos, de traductoras, de críticas, de editoras y de las editoriales que las publican. Escúchenos cada semana, visiten nuestra página web, visiten nuestro canal de YouTube y si quieren ayudar a esta empresa enorme que queremos hacer de traducir todos los scripts, donen en nuestra plataforma. Sus donativos son invaluables. Los esperamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.